Bueno, muchas gracias por acercarse. Sé que es complicado en este día feriado. Algunas caras conocidas. La idea de hoy, del ciclo, es un poco hablar de economía. Entonces, cuando uno dice, uy, voy a hablar de economía, que embole, ¿viste? Enseguida. Porque claro, uno se imagina el dato duro, pero mi idea es que podamos empezar a hablar de economía, sobre todo las mujeres, que empecemos a poder entender la economía en relación a las desigualdades que ocurren en nuestra vida y que eso cómo se traduce día a día. Porque cuando yo le digo a una mujer que, por ejemplo, tiene barreras en el acceso al trabajo porque es madre, la mujer, cualquier mujer me va a decir que sí, que efectivamente eso pasa. Bueno, eso es un indicador de una barrera económica. Entonces tenemos que hablar de eso, de la barrera económica, que a veces es el dato, a veces es lo más aburrido, pero para que podamos entender que lo que nos está pasando no es una cuestión natural, así dada, porque sí. Digo, que esté naturalizada no significa que sea natural. Es una cuestión que tiene que ver con un tipo de discriminación, otro tipo de discriminación más de todas las discriminaciones que tenemos sobre la vida de las mujeres y que impacta. Impacta en nuestra salud física, económica, mental, digo, en todo lo que es el concepto de salud. Porque cuando yo tengo una madre que tiene un bebé de 3, 4 meses y tiene que volver al trabajo, porque a los 45 días tiene que volver al trabajo, y esa madre está desesperada porque no sabe cómo va a ser, no sabe con quién dejarlo, y pasan un montón de cuestiones que tienen que ver desde el desestablecimiento de la lactancia, digo que ahí tenemos un indicador de salud, ¿no? La Organización Mundial para la Salud establece que los niños tienen que poder lactar hasta por lo menos los 6 meses. Y Argentina es uno de los países en el mundo que tiene una de las licencias más bajas después de maternidad. Bueno, ¿qué pasa con eso? Digo, ¿eso solamente es así y algún día se va a solucionar con una política pública? No, no es mágico. Esto tiene todo un correlato. Bueno, ¿cuál es ese correlato? Es el correlato de las barreras relacionadas a los estereotipos de género. Entonces, bueno, esta es una breve introducción para que entendamos. Todo esto y mucho más tiene que ver con feminización de la pobreza, que, viste, yo cuando hablo de esto digo, qué mal que estoy haciéndome marketing, ¿no? Para que vengan a la charla, porque si yo les digo voy a dar una charla sobre feminización de la pobreza, no viene nadie, porque es como, ya el término, viste, es complicado. Bueno, ¿qué significa feminización de la pobreza? Es lo que ustedes se van a llevar hoy. Entonces, cuando vuelvan a escuchar feminización de la pobreza, van a decir, yo sé lo que es feminización de la pobreza, y ya no les va a parecer tan aburrido. Voy a agarrar agua, yo necesito tomar agua. Les traje algunos números, no se crean que se van a liberar de los números. Y la idea es que después podamos conversar entre todos y me puedan hacer preguntas o incluso contar algunas situaciones personales, que entiendo que debe haber muchas mujeres acá para contarme cómo han vivido estas barreras o cómo las están viviendo aún hoy y si las han podido solucionar y cómo. Bueno, y en la vida de las mujeres se dice que las mujeres reproducen la pobreza. Ya eso es como un estigma, ¿no? Me quiero morir. Pero efectivamente esto es así. La CEPAL establece que 7 de cada 10 mujeres en el mundo son pobres. Es un montón. Digo, a nosotros nos cuesta pensar este dato. Cuando yo digo este dato me dicen, no, estás equivocada, fíjate bien, ¿no? Lee bien el dato. Bueno, efectivamente 7 de cada 10 mujeres en el mundo son pobres. ¿Por qué pasa esto? Bueno, primero nosotras, tal vez no lo podamos, ahora hablo de nosotras, total, no se preocupen, toda la vida hablamos de nosotros, así que si los englobo en nosotras, no creo que se vayan a sentir mal. La realidad es que ciertamente, las, primero que las mujeres en el mundo representan el 50%, entre el 45 y el 50% de lo que es la fuerza productiva agrícola, ¿no? Los alimentos que comemos nosotres, pensamos que son, ¿no? Vemos enseguida al hombre de campo. Bueno, no, las arroceras, las mujeres que van con sus propios hijos, en las guaguas, a cultivar, a sembrar, a cosechar. Digo, efectivamente lo manejan las mujeres. Ese porcentaje de mujeres, para que se den una idea, solo el 9% de ese total de mujeres que produce
puede acceder a ser o arrendataria o dueña de esa parcela de tierra que produce. Y esto es fundamental para entender la desigualdad económica, porque esto también lo podemos traducir a nuestra vida urbana, que es que las mujeres no somos dueñas de nada. Nos cuesta ser dueñas, nos cuesta llegar a ser propietarias. Esto pasa desde en los grupos sociales comunitarios y del campo, hasta en los grupos sociales, digamos, de la mujer urbana, que puede llegar a tener muchos recursos, digamos, cognitivos. Efectivamente, del 60 al 65% de las personas que se reciben en nuestro país son mujeres. Y somos, de hecho, las que estamos más capacitadas en ciertos empleos. ¿Por qué? ¿Porque somos más inteligentes? Sí, no, mentira. No. ¿Por qué? Porque básicamente se nos exige muchísimo más para acceder a un puesto de trabajo, ¿no? Se nos exige mayor cantidad de títulos, mayor cantidad de especialización. Y porque además en nuestra vida hay como un momento que es como un agujero negro, ¿vieron? Que es el momento de lo que el otro ve en nosotras, que podemos llegar a ser una potencial madre. Como que hay un momento en nuestra vida de los 18 a los 30 años en donde el otro solo ve un útero en nosotras, incluso aunque no tengamos hijos. Entonces llegamos a la entrevista de trabajo, nos sentamos y lo primero que nos preguntan es si somos madres y si no, si vamos a desearlo. Y la tercera pregunta es genial, ¿estás segura? Y eso es como un momento, se hace un zoom en cámara lenta, en donde vos empezás a escuchar, ¿estás segura? ¿Estás segura? ¿Estás segura? Entras en loop, empezás a transpirar y decís, sí, no sé si quiero ser madre. ¿Por qué tengo que resolver esto con el jefe de recursos humanos? Y no estoy charlando esto con mi pareja o potencial pareja futuro. Pero efectivamente, una enseguida ahí dice un determinante, no voy a ser madre, porque una sabe que ser madre o decidir serlo va a tener una penalidad en su vida laboral y en su vida profesional. Y esto efectivamente se evidencia después en los datos. ¿Cuáles son esos datos que evidencian esta penalidad de la que yo estoy hablando? Yo les voy a contar. Este país tiene una cifra de desempleo que es del 9.3% general, ¿no? El promedio general de desempleo. ¿Qué quiere decir el promedio de desempleo? Las personas que están efectivamente buscando trabajo, las que efectivamente quieren trabajar. Bueno, lo que es el rango, ustedes vieron que el desempleo, los datos, yo esto lo explico bien ciruela, pero si alguien lo entiende, me lo explica, me lo pregunta, digo, y lo explico. Ustedes vieron que siempre se desagregan los rangos. Bueno, ¿cuál es la cifra de desempleo? De 18 a 29 años, de 30 a 41, en general 45 a veces, de 45 a 60, si hay empleabilidad después de la edad jubilatoria o no. Digo, se divide así. Se divide también por sexo. Son esos gráficos que vemos de barra, bastante aburridos, que larga el INDEC, pero muy necesarios y funcionales. Bueno, ahí vemos que las mujeres, del lado de las mujeres de 18 a 29 años que están buscando trabajo, triplican el promedio general, o sea, del todo, de desempleo. ¿Qué quiere decir? Que aproximadamente un 27% de mujeres en ese rango está desocupada, a un promedio general del país de un 9,3%. Es un montón. ¿Me explico? Entonces, cuando a veces me dicen que el patriarcado no existe o que la desigualdad no existe, y yo veo esa cifra, y veo esa cifra que es tan representativa, ¿no?, de lo que estoy hablando, que digo, mirá, o sea, está acá me está hablando de la cifra. Pero después tenemos otra cifra, que es la cifra de la brecha salarial. Y esta cifra es también muy importante porque me habla de lo que se valora y de cómo se valora el trabajo de un otro. Y vemos que las mujeres estamos peor pagas, a veces por la misma posición e incluso estando más educadas o con mayor cantidad de títulos de expertise para ese puesto de trabajo. ¿Cuál es, digamos, la brecha salarial? Bueno, la brecha salarial en Argentina es de un 25%. Último se estableció en noviembre ahora del 2018, bastante reciente el dato lo da el INDEC, pero también hay un estudio que hace la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, que es un estudio internacional que establece que en el mundo la brecha salarial
es de un 23%. Entonces tengo una buena y una mala noticia. La buena noticia es que, bueno, lo que pasa en Argentina pasa también en el primer mundo. Digo, efectivamente las brechas salariales se viven en todo el mundo, no es algo nuestro. La mala noticia es que estamos superando 2 puntos la general, o sea que estamos un poco más abajo. Y en esto de la brecha salarial, las madres tenemos un problema extra, que es que tenemos una brecha salarial de un 16,8% extra a la que de por sí tenemos. ¿Qué quiere decir? Que si yo estoy con ella es madre, yo no soy madre, yo voy a ganar un 16,8% más que ella, aunque las dos estemos dedicadas al mismo puesto de trabajo. ¿Hasta acá se sigue? ¿Sí? Bueno, sigamos hablando de desigualdades. De acá nos vamos todos enojados. Los hombres salgan un rato antes, por las dudas, porque cuando salgan las mujeres, ¿viste? Salen, ¿sabes qué lío? Bueno, acá hay algo fundamental, que es cuáles son las barreras que surgen dentro de la empleabilidad. ¿Y por qué para mí es importante hablar de esto? Bueno, porque nosotros, todos los que estamos acá, venimos de alguna manera de una clase urbana, no urbanizada, de una clase social urbanizada, que efectivamente encuentra estas brechas salariales. Pero ¿qué pasa para las mujeres, digamos, que trabajan? No voy a decir que no trabajan, porque para mí las amas de casa son las que más trabajan, y voy a explicar después toda la parte de amas de casa. Pero lo quiero mencionar porque estoy hablando mucho de empleabilidad, pero porque para las amas de casa tengo un capítulo aparte guardado. Bueno, ¿qué pasa efectivamente dentro de los rubros laborales? Dentro de los rubros laborales encontramos en economía algunos conceptos que ustedes los van a leer en los diarios que tienen que ver con techos de cristal, ¿alguna vez escucharon? Piso pegajoso, paredes de cristal, ¿escucharon? Escaleras rotas, lo cuento más o menos. Lo cuento ejemplificando. Bueno, las escaleras rotas, ¿ustedes qué se imaginan por una escalera rota? Vengo subiendo, tucu, 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 hay un escalón, me caigo. Bueno, la escalera rota es ese escalón entre los 18 y los 30 años. O peor, es ese escalón desde el momento en el que decido ser madre y volver a entrar al sistema laboral, me encuentro con que no puedo. ¿Por qué? Porque me despiden de mi trabajo, porque me hacen la vida imposible para no darme las horas de lactancia adecuadas, porque no tengo jardines públicos, entonces tengo barreras externas que no tienen que ver exclusivamente con lo laboral. Pero claro, si no tengo jardines públicos y tengo que llevar a mi hijo a un jardín privado que me cobran, no sé cómo está acá en San Luis, en Capital están casi 13 lucas los jardines privados. Para una jornada de 9 a 16, ¿no? Con comida, de 13 a 15.000 pesos. Está bien, los salarios de Capital Federal son un poco más altos que la media nacional. Ahora, no nos olvidemos que las mujeres estamos subocupadas y que además criamos solas. Ahora voy a ir a esto de que criamos solas. ¿Qué pasa? Si yo tengo un empleo en donde el sueldo, digamos, mínimo que se establece es de 18.000 pesos, por supuesto que no voy a cambiar la posibilidad de estar con mi hijo, digamos, estamos hablando de un bebé que además se enferma continuamente, que hay que estarle encima, ir todos los meses al pediatra. ¿Vieron lo que es el momento de la maternidad? Yo siempre digo que mi hijo ya tiene 7 años y hay como un momento, yo no sé cuál es ese momento, pero que a las madres nos da como una especie, no sé si de ACV del olvido, una cosa así, porque hay cosas que yo ya no recuerdo que viví los 2, 3 primeros años de mi hijo, y yo creo que es como una cuestión postraumática. No sé si alguien es psicóloga acá y me lo puede llegar a explicar, pero creo que tiene que ver con una cuestión traumática que uno después es como que se olvida. Entonces después cuando vas en el colectivo y ves a esa madre que está como... Viste que les querés dar un abrazo. Y ahí te acordás de cuando el pibe se cagaba encima y vos encima estás pensando en que tu jefe te dijo que tenés que cortar la lactancia porque no sé qué, y tenés las tetas llenas de leche y capaz que tenés mastitis y tenés la casa que es un quilombo y tenés que salir a laburar en la casa. Y yo no sé cómo las mujeres todavía no hemos roto todo.
Es que yo creo que es por esto, es por el trauma. Digo, no hay nada científico que lo compruebe, pero no tengo dudas. Algo que nunca les va a poder decir una politóloga de verdad, pero se los estoy diciendo de verdad. Efectivamente, yo creo que no puede haber, o sea, no puede ser que, ¿cómo lo olvidamos? Porque la cantidad de tarea que tenemos en ese momento es enorme. Y esa tarea tiene un nombre también dentro de la economía. Se llama carga mental. Y hay cada vez más estudios que la están empezando a medir. Y está buenísimo, no sé quién lo inventó, pero agradecemos el concepto de carga mental. El concepto de carga mental es súper importante porque mide el nivel de estrés que tienen las mujeres a la hora de tratar de conciliar absolutamente todo y que además se traduce en una falta de imposibilidad en el acceso a la salud. ¿Por qué? A mí no me digan que una mujer puede ir a hacerse los chequeos anuales cuando tenés por lo menos promedio de 2 pibes. Ya tenés que sumar 2 cumpleaños. 2 cumpleaños son 4 meses al año, ya que estás enloquecida, porque el cumpleaños lo empezás a organizar 2 meses antes. Ni hablar si en edades, digamos, chiquitas, ¿no? De 5 o 7 años, ¿viste? Tienen, no, tengo un nene de 1 año y un nene de 2. ¡Oh! Ahí como que digo, wow. Bueno, y esto, digamos, nuestras abuelas, nuestras madres, y hasta el día de hoy, un montón de mujeres, la sociedad les dijo que no era un trabajo, ¿no? Que era lo que tenían que hacer, quedarse adentro de la casa y hacer esto. Y un problema que tenemos hoy, creo, dentro del feminismo, es que tenemos que revalorizar esto. Porque muchas veces a la mujer que efectivamente elige quedarse adentro de la casa, también se la mira mal. Y eso es el mismo patriarcado que en su momento la invisibilizó. Digo, no todas las mujeres tienen que salir al ámbito laboral formal. Pero lo que tiene que pasar es que el trabajo de esas mujeres comience a ser reconocido. ¿Y cómo comienza a ser reconocido? Bueno, poder generar una ley que tenga que ver con la ley de jubilaciones de amas de casa. Eso tiene que ser una ley que se haga en este país, nacional, fundamental, porque no puede ser que las abuelas hoy en día, que las que están llegando abuelas, se les esté diciendo que todo ese trabajo que hicieron toda su vida no valió. No pueden estar pasando por eso, bajo ningún concepto. Otra política pública es jardines maternales. Porque aunque esa mujer decida quedarse dentro de la casa, merece 3 horas por día para salir a dar una vuelta a la plaza sin el ruido del pibe, mamá, 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 el llanto, la fiebre, el médico, el marido, el otro hijo, el marido. Sí, yo siempre cuento una anécdota que es, yo crío sola, ustedes saben, fui la creadora del hashtag que se hizo a nivel nacional, yo crío sola, efectivamente yo crío sola. Y siempre cuento que cuando estaba muy sola hice un grupo, me invitaron, era un grupo en Facebook que era de madres. Y yo a veces tenía ganas de escribirle al padre abandónico de mi hijo, no grabes esto, y decirle gracias por no aparecer. Porque escuchaba a las madres lo que estaban lidiando con los maridos y yo decía, no, para mí acá me hicieron un favor y yo no lo estoy sabiendo ver, ¿no? Pero bueno, no, esto no es un stand-up igual feminista, pero lo estoy contando porque efectivamente esto lo pasan las mujeres, pero me alegro que se rían, pero la verdad que es para llorar, digamos, ¿no? Pero bueno, la risa siempre es catárquica en situaciones que la verdad yo acá veo niñas, ¿no? Esta cosa de no poder deslindarse del cuidado de los hijos siempre. Pero bueno, volvemos al ámbito laboral. Ya dijimos que ganamos menos por ser madres, ganamos menos por ser mujeres. Y tengo otra buena noticia más para contarles. Adivinen quiénes ganan más en el ejercicio de la paternidad. Cuando los hombres son padres, empiezan a ganar más. Es increíble. O sea, rompo todo. En cualquier momento agarro la notebook. ¿Cómo? ¿De dónde sacas ese dato? Ese dato surge de 2 lados. Primero surge de la Organización Internacional del Trabajo. Hay un estudio buenísimo. De hecho, hay una nota que salió hace no mucho en El País, pone elpaís.com, brecha salarial de género, hombres y mujeres, y sale lo de la paternidad. Es una investigación que se hizo a nivel mundial. Me había llamado, ahora no me recuerdo el número, pero la alta tasa de esta desigualdad que tenía incluso España, que uno dice, bueno, España, primer mundo. Y efectivamente en Argentina ya hay algunos estudios, sobre todo que a veces
los estudios de la EPDH que empiezan a sondear algunas cosas salariales, aunque en general no sondean eso, pero que también hablan de esto, que efectivamente cuando un hombre madura, se entiende que es el padre de familia, entonces pedir un aumento no está tan mal visto. ¿Qué hay acá en todo este lío que estoy contando? Bueno, estereotipos. ¿Cómo funcionan los estereotipos de género? ¿No? Uno de los estereotipos es el estereotipo de pater family. Y esto tiene una raíz histórica. Yo les voy a contar rapidito la raíz histórica para que no se levanten y se vayan. Pero bueno, la raíz histórica es efectivamente que con la creación del Estado moderno, sobre todo, digo, no hay un origen del patriarcado, o sí lo hay historiadoras que estudian esto, pero todas lo establecen en diferentes momentos, la desigualdad. Porque acá no es que los hombres son los malos y las mujeres, ojo con esto, y lo voy a explicar ahora, pero les voy a dar un adelanto. Las mujeres feminizamos y terciarizamos los cuidados en otras mujeres y justamente quienes están trabajando en tareas domésticas, ese rubro, el 75% de ese rubro está en la informalidad. Y muchas veces las que contratamos a esas mujeres somos nosotras. Entonces, guarda que no se entienda que todo esto que estoy contando es la batalla de los sexos, porque nada que ver, ¿no? Sigo con esto. La raíz histórica es que efectivamente en la creación del Estado moderno se atomiza mucho lo que es la unidad de la familia. Ustedes saben que antes del Estado moderno, ¿qué pasó? O sea, antes de la Revolución Francesa, digamos. La Revolución Francesa es como, bueno, acá empieza el Estado moderno y todo lo que es el derecho según lo que venía del del derecho romano y demás. Bueno, antes de ese momento se trabajaba mucho comunitariamente. Estaban las comunidades campesinas que trabajaban muchísimo comunitariamente, comunalmente, las comunas, ¿no? Y demás. Las mujeres igual no es que tenían representatividad y demás, pero era muy distinto cómo se manejaba el ejercicio del poder y sobre todo del dinero, que en ese momento no era dinero, pero del salario, en comunidad. Hay un momento específico que es esto, la creación del Estado moderno, en donde se atomizan las relaciones sociales y empezamos a tener relaciones humanas que están organizadas a través del esquema familiar. Es este dibujito de madre, padre, 2 hijos, ¿no? Más o menos. Bueno, en ese momento había muchísimos más hijos, pero madre, padre, 12 hijos, ¿viste? Pero la realidad es que, sí, 12 hijos, claramente. Mis abuelos son 8 hermanos y 12 respectivamente. Pero bueno, específicamente, en ese momento el Estado comienza a ser un Estado de derecho formal, lo que se llama Estado de derecho formal, y se genera lo que es el derecho público, la creación de un derecho público bien armado, digamos, de leyes bien armadas, en donde el dato es que muchas veces cuando a las mujeres se las tenía que penar por ciertas conductas inapropiadas, se le pedía al marido que haga justicia dentro de su casa. Y este es el ejemplo. ¿Por qué? Porque hablo de historia. Porque este ejercicio de creer que los maridos podían hacer justicia adentro del hogar es lo que nos trae hasta el día de hoy de pensar que las mujeres tienen que ser aleccionadas adentro del hogar con un golpe, y es lo que me trae al día de hoy al policía que cuando una mujer va a denunciar violencia de género le pregunta qué hizo para poner nervioso al marido. ¿Me explico por qué hablo de esto? Una cosa no está aislada de la otra. Yo estoy hablando de historia y a uno les parece que pasó hace un montón, pero ven cómo lo que pasó antes se trae al día de hoy y se trae con muchísima crudeza. Los relatos de las mujeres que han denunciado violencia de género y que cuentan efectivamente lo que han atravesado, el hostigamiento, ¿no?, de los operadores judiciales es impresionante. Las cosas que les han llegado a decir. Ni hablar las connivencias que a veces tienen esos golpeadores una y otra vez con la policía. Hace poco, en Mar del Plata, que es una ciudad muy golpeada por temas de violencia de género y tiene muy poca actuación judicial, una chica va a hacer la denuncia a la comisaría de la mujer y entonces va el agresor a hacer la denuncia a la comisaría de la mujer. Le dicen, no, vos acá no podés hacer la denuncia porque es la comisaría de la mujer. Bueno, ¿qué hizo? Fue a otra comisaría y en la otra comisaría, al mismo tiempo, le dieron una restricción perimetral de él hacia ella,
para generar lo que se llama el famoso, las dos historias, ¿no? ¿Quién es que tiene la razón? Pero esto es tremendo, porque ella había ido como víctima y terminó como victimaria a punto tal que en un momento se cruzan en la playa y él llama a la policía para denunciarla. Ella ni siquiera lo había visto. Entonces, ella tuvo que ir en un patrullero llevada por la policía a hablar y decir, y dar su descargo y contar lo que había sucedido. Esto no puede pasar bajo ningún concepto. O sea, esto es el ejemplo de que todavía hay gente que entiende que la violencia de género también puede ser de una mujer hacia un hombre. Y las estadísticas, la historia, los números nos hablan, efectivamente, de que la mujer está en una posición de desigualdad con respecto a la fuerza, incluso con respecto al acceso a los recursos para ir a la justicia, está en una posición de desigualdad. Otra situación, una madre, 3 pibes a cargo, me escribe de una localidad, Villa Constitución, Santa Fe, ¿no? ¿Es Constitución o es Villa Constitución? Villa Constitución, nunca me acuerdo porque me confundo con el barrio de Capital. Me escribe que el marido tenía un arma, porque era oficial de justicia. Ustedes saben que los oficiales de justicia tienen la obligación de, cuando son denunciados por violencia de género, se les retira el arma automáticamente. Esto es una ley que está dentro de lo que es la 25.485, que es la ley de violencia de género. Entonces, 26.485, perdón. Entonces, ella hace la denuncia, llama a la 144, qué sé yo, y le dicen que tenía que viajar hasta un lugar donde la iban a atender, que quedaba como a 2 horas de la casa. Entonces, yo me entero de esto cuando le pregunta a ella, che, ¿pudiste? Porque yo la había comunicado con la gente y demás, y me dice, no, ¿sabés qué sucedió? Me dice, me dijeron que tengo que ir acá y no tengo dinero para llevarme a los chicos en el cole, y si dejo, me dice, a mi hijo más grande en el colegio, él va a aparecer porque va a saber que yo no estoy, porque parece que dentro del colegio le avisaban, entonces él aparecía todo el tiempo fuera del colegio y tengo miedo que lo saque a mi hijo y que en el colegio no le puedan decir que no y se lo lleve. O sea, la justicia no está llegando hacia esas mujeres. Y cuando vos le preguntas a esas mujeres por qué no se separó antes, que es la gran pregunta, todas te dicen lo mismo, porque si me voy de acá no tengo dónde vivir, porque si me voy de acá, ¿cómo mantengo a mis hijos? Entonces, por esta razón tenemos que hablar de violencia económica en la vida de las mujeres, porque la violencia económica es el denominador por el que las otras violencias ocurren. No hay otros denominadores, por lo menos para mí en mi análisis personal, no hay otros denominadores. Es la violencia económica y hasta que eso no se transforme, no se va a transformar la violencia cultural y no se van a transformar las barreras culturales. Bueno, voy a mostrar algunos números ahora para terminar de hablar del tema laboral. ¿Hasta acá estamos bien? ¿Quieren hacer alguna pregunta, algún comentario? ¿Nos estamos durmiendo? No. Ah, me apagó las luces acá. Se ve muy feo. Muy feo. Ahí, bajamos. Efectivamente se ve muy feo. ¿Hay alguna posibilidad, a ver si... Ay, no. De agrandarlo. Tuki, tuki, tuki. ¿Se lee? Dice, sí, pero no se lee los números. El costado no se lee. Bueno, esperen que voy a agarrar acá y les voy a mostrar. Porque esto es fundamental para entender... un momento. Los estereotipos de género en el momento de acceso al trabajo. Pero no lo estoy encontrando, podría pasar. A ver, un momento. Ahí lo probamos, ahí se veía, pero no está sucediendo. Este gráfico lo que muestra es los puestos, acá está, la distribución de las mujeres no ocupadas, la tasa de distribución, y en qué trabajamos las mujeres. Y es fundamental porque, miren esto, las mujeres trabajamos mayoritariamente en, acá les voy a mostrar, sé que había ahí está. Esto es servicios comunitarios y sociales y personales. Enfermería, psicología, digo, trabajos
en casas particulares y comercio. Pero el tema es, ¿en qué parte está esto? Esto que ven acá tan pequeño. Esto que ven tan pequeño está en transporte, industria, hoteles y restaurantes. ¿Vieron cuando piden camareros? Siempre piden camareros, no sé por qué. En Buenos Aires pasa siempre. Y es fundamental ver que en este rubro, ¿ven acá este chiquitito? Tiene que ver con los trabajos relacionados a oficios, a la construcción. Y esto, que acá no se ve muy bien, nos lleva a hablar de paredes de cristal, uno de los conceptos que hoy les había mencionado. Las paredes de cristal es cómo se traspasan los estereotipos de género al mundo laboral. ¿Por qué las mujeres siempre ocupamos el rol de ministra de Desarrollo Social y nunca ocupamos el rol de ministra de Hacienda? Acá sí, ya sé, ya estoy hablando, muy bien. Pero bueno, hablo a nivel nacional y hablo a nivel internacional también. Digo, yo siempre digo, acá, si querés apagar la cámara, pues te lo digo de verdad. San Luis para mí es como otra Argentina aparte, ¿viste? Es otro país. Hoy justo hablaba con, no me estoy acordando el nombre para que está por acá. Allá está Martín y el del programa de cultura. ¿Dónde estás? Gerardo. ¿Y dónde estás, Gerardo? Gerardo, ¿estás ahí? Parezco Susana. Hola, Gerardo. Hoy hablaba con Gerardo que me contaba la historia de San Luis, me mostraba un video increíble. San Luis fue en el 86, cuando estábamos empezando a hacer el Encuentro Nacional de Mujeres en el país. Armaba una secretaría de la mujer, que me enteré que fue la madre de Luz, que está acá. Así que, nada, increíble, la verdad. Ahí ya tendrían que haber pedido la separación del resto del país, no sé qué están haciendo. El régimen de coparticipación no les está sirviendo, chicos. Piden directamente la emancipación. No, mentira. Mañana salgo en los diarios, lío, ¿viste? Oradora, negada, ¿viste? A la ciudad. En el resto del país, ¿no? Obviamente. Ya no voy a ir a ninguna otra provincia. ¿Cómo me ven todos los miércoles acá? Pero bueno, efectivamente las mujeres no podemos acceder a los puestos de trabajo que están relacionados con la masculinidad. Esto es lo que se llama paredes de cristal. Para que se dé una idea, es como una pared en la que yo me reflejo. Como el rol social que yo estoy ocupando tiene que ser el de madre, el de cuidadora, y el de la persona que está para el otro, de este lado no voy a ser médica, voy a ser enfermera. Evidentemente esto fue cambiando con los años, claramente. No voy a ser dueña de un campo. A lo sumo seré, no sé, la cuidadora de los hijos de la persona que está en la estancia. Digo, efectivamente todos esos estereotipos de género que hablamos hoy se traducen en el mundo laboral. Y otra cosa que yo siempre digo, ustedes saben, en el rubro de la docencia, ¿quiénes son las que trabajan hasta séptimo grado mayoritariamente? Las mujeres, digo, hay muy pocos maestros varones. Y en educación inicial, ni hablar. Bueno, es justamente el rubro de la docencia en que menos ganan. Es terrible. O sea, es el rubro de la docencia que menos gana, es ese rubro que además es tan fundamental la educación en esos años. Tendría que ser el mejor pago. Yo no soporto a veces a mi hijo. Solo ver a la maestra que tiene 25 y soporta 30, a mí me da para hacerle un monumento. Realmente. Son las que mejor pagas tendrían que estar, ¿o no? O sea, 30 pibes, años. Y encima después tienen que bancarse a los padres, porque somos una generación de padres tremenda. Vengo de madre de docente, así que sé de lo que les hablo. Bueno, acá nuevamente no se lee, pero no sé qué pasó, por qué no se lee. Un momento. Esto no estaba previsto. A ver. No lo estoy pudiendo... Bueno, no lo estoy pudiendo abrir, pero básicamente lo que cuenta acá es cómo están divididos. Acá dice industria, acá dice construcción, si no me equivoco. Esto es trabajo doméstico, no sé si de allá se puede ver, me lo puede decir, y trabajos de cuidado. Creo que estaba así dividido, pero es básicamente esto, cómo está la población orientada, o sea, era este gráfico de acá, que era un lío, más simplificado,
sobre cómo están determinados los roles de género. Este cuadro es de CIPEC y este cuadro es de la Organización Economía Feminista. Y acá tenemos una distribución de roles laboral, acá está, que tiene que ver con cómo se divide la pirámide de trabajo. Vemos, arriba lo que están viendo es variación histórica, se dice así, de la dotación de mujeres en puestos de dirección hasta los puestos más abajo. Miren, para el 2017, que es el dato, ay, perdón, esto, la tecnología, acá. Este dato ahí me dice que para el 2017 solo el 6% de las mujeres en el país, atentas, el 6% de las mujeres en el país ocupaban posiciones de decisión y de dirección. Para el 2012 era el 3%. O sea, en muy poca cantidad de años lo duplicamos. Ahora, no deja de ser un 6%, es muy poco. Las mujeres no estamos representadas en los puestos de decisión y de dirección. Esto es para cuando alguien les diga que tuvimos una presidenta mujer y que tenemos una gobernadora, qué sé yo, y que las cosas están cambiando. Bueno, no. Hay lugares donde nos estamos colando las mujeres, pero efectivamente esos lugares no son los lugares de poder. Como directoras, esto era como director general, dirección general. Como directoras representamos un 15%, o sea que hay un 85% de directores hombres. Esto empieza a crecer para abajo. Como gerente senior representamos el 23% del total al 2017. Como gerentas normales un 27%, como jefas supervisoras un 28% y como analista, que también es un puesto en general bien pago, representamos el 40%. ¿Qué quiere decir? Que en los puestos mejores pagos las mujeres estamos menos representadas. Todas estas barreras para la arriba se llaman techos de cristal. Recién hablamos de paredes de cristal, hablamos de escalera rota y ahora estamos hablando de techos de cristal. Y hablamos de otro concepto que será el concepto de pisos pegajosos, que es lo que les expliqué hace un rato, que es todas aquellas expectativas que se tienen en la vida de las mujeres que hacen que les cueste efectivamente salir de ese lugar para moverse a otro. ¿Cuál es este? Bueno, por ejemplo, una buena mujer tiene que quedarse cuidando los primeros años de los hijos. Ese es un ejemplo, por ejemplo. Que una buena mujer en una mesa de discusión, digamos, tiene que quedarse callada y darle lugar al compañero. Hay muchos estudios que hablan, por ejemplo, de la cantidad de veces que las mujeres tienen la palabra en una mesa de trabajo. Y es inferior. Y cuando encima la tienen, ¿cómo? Es subestimada, claro, la tapan, tremendo, y después encima alguien va y repite lo mismo. Y lo aplauden. Sobre esto hizo un estudio una persona que es Mary Board se escribe, o Beard, nunca me acuerdo, que es inglesa, hizo un estudio muy divertido, lo leen en un libro que se llama Mujeres y Poder, lo recomiendo siempre, porque habla de esto, te terminás riendo y después te querés matar, pero bueno, es la realidad. Volvemos. Ahí está. Bueno, en lo que es la distribución, acá está, de empleo, en lo que es asalariados, digamos, formales, están el 45% de mujeres y un 55% de varones. Digo, esto es tanto para la empleabilidad formal como la informal, pero digo, es con la resolución del mercado de trabajo. En cuenta propia, o sea que, no sé, por ejemplo, una psicóloga que trabaja por cuenta propia, una diseñadora y demás, el 33% son mujeres y el 63% son hombres. Una de estas razones es, por ejemplo, el acceso a créditos, gente. El acceso a crédito es fundamental. Las mujeres en general tenemos menos posibilidad del acceso a los créditos formales que tienen los bancos y demás. Por eso las políticas públicas que están orientadas a planes de acceso a crédito a las mujeres son medidas de acción positiva, porque efectivamente hay una discriminación negativa en lo que tiene que ver con el acceso a crédito para cuando nosotras somos emprendedoras, por ejemplo, y nos queremos poner un estudio y tenemos que sacar un préstamo. Pero miren lo que es quiénes son jefes. Esto es la traducción de quiénes son dueños o quiénes manejan, por ejemplo, no sé, una parcela de tierra, que era lo que hablaba hoy. El 27% de las mujeres son dueñas y el 73% son hombres. Otra medida que tienen acá de desigualdad. Acá estamos, estoy volviendo para atrás. Ahí está, voy a quedar acá. Bueno, efectivamente hasta acá, digo, las desigualdades laborales, vimos escaleras rotas, techos de cristal, pisos pegajosos,
paredes de cristal. ¿Alguna duda? ¿No? Bueno. ¿Qué pasa con las mujeres que no están en el mercado laboral? ¿Qué pasa con las amas de casa? Bueno, muchas veces las famosas amas de casa, que deberían llamarse odias de casa, ¿no? Porque la verdad que ya llega un momento que estar dentro del hogar es bastante cansador. Como decía hoy, son invisibilizadas. Su trabajo es efectivamente invisibilizado, constantemente. ¿A qué punto? Al punto de que muchas de las amas de casa que salen en la EPDH, ustedes saben, en la EPDH es la encuesta permanente de hogares, establece que el 45% de las jefaturas de hogar están llevadas adelante por mujeres. ¿Qué quiere decir esto? No quiere decir que sean ellas las que efectivamente trabajan y llevan lo económico, pero quiere decir que el entorno percibe, la familia percibe que ellas son las jefas de hogar. Bueno, pese a esto, las mujeres adentro del hogar muchas veces no manejan la economía, no manejan el dinero. Hay un claro discurso de las mujeres que solo se les da el dinero para manejar las compras del día, ¿no? Y no tienen forma de que su trabajo se visualice en que la economía se maneje de manera mixta a tal punto que ellas puedan darse lugar para el placer también. ¿Por qué no poder tener dinero para comprarse en algún momento algo de ropa? Entonces, pedirle al marido dinero para poder ir y comprarse algo de ropa genera todo un trabajo interior, ¿no? Sobre todo en contextos de violencia, ni hablar en contextos de violencia, olvídate. Pero genera todo un trabajo que hay que hacer que genera no sé si la palabra es un retroceso, pero genera una cuestión desde la subjetividad de la mujer en donde hay una pérdida de autoestima enorme. Hay un mecanismo a nivel psicológico, el hecho de que vos no puedas pedir plata para comprarte una camisa, genera una cuestión, una percepción en la subjetividad que genera un perjuicio en la mujer. ¿Por qué? Por dos razones. Primero, porque esa mujer no está entendiendo que ella es merecedora de manejar la economía mixta porque ella también está trabajando. Y segundo, porque esto la enfrenta a una situación de violencia con el otro, en donde se genera ciertos mecanismos en el diálogo, porque el diálogo, al ser culturalmente patriarcal, ¿qué? ¿Te vas a gastar la guita para qué? ¿Para ir al shopping? Entonces todo esto va socavando el autoestima de las mujeres. Y esto se traduce en que después todo esto lleve a una violencia doméstica en donde a la mujer se le complique salir de ahí y no crea que es capaz de salir al mundo laboral. Y encima, para poder salir de ese esquema, y encima cuando sale al mundo laboral, el mundo laboral le pone estas barreras. ¿Ven por qué es tan difícil cuando preguntan por qué la gente no sale de entornos de violencia? Ahora se ve. ¿Seguros? Bueno. Cuando uno se acerca a una víctima de violencia de género, uno tiene que entender que el asumirse víctima es algo muy difícil de llegar a hacer. Asumirnos víctimas, asumirnos que estamos en un momento en donde le dimos ese padre a nuestros hijos también, digo, la culpa, cómo opera la culpa en las mujeres. La culpa, siempre digo, es patriarcal. ¿Por qué? Porque es todo lo que nos dice el mundo. El mundo nos dice que tenemos que estar dentro de ese hogar, por eso el Estado no le interesa hacer jardines maternales. El mundo nos dice que no estamos capacitadas para puestos técnicos, porque aunque tengamos un montón de estudios, nunca llegamos a cargos de decisión. El mundo nos dice que tenemos que estar ahí cuidando a nuestros hijos, porque si no somos malas madres. El estigma de las malas madres es otro de los estereotipos que hoy les traigo para analizar y que influencia el mundo económico de las mujeres. ¿Sí? Entonces, esto es otra de las barreras que hay que derribar a la hora de trabajar en la vida económica de las mujeres, porque la vida económica no es solo la vida de la empleabilidad, ¿sí? También es la vida de cómo la mujer percibe el uso del dinero en sí misma, el uso del dinero para sus hijos y demás. Hay muy pocos estudios, hay uno que de hecho también lo leí en el diario El País, que también se hizo en España, que hablaba de que efectivamente las mujeres gastaban casi el 80-90% de sus recursos cuando tienen un salario en lo que es el cuidado del hogar y en los hijos y demás. En cambio, en los hombres esto era mucho más bajo. No me acuerdo de las cifras exactas, así que no quiero decir cualquier número, pero efectivamente era muchísimo más bajo. Y esto nos trae a las mujeres que crían solas. El 18%, escuchen bien, el 18%
de la totalidad de hogares en donde hay hijos en el país están solo a cargo de mujeres. Pero solo a cargo de verdad, en el cuidado. Por eso hablamos de feminización de la pobreza. Porque después vas a los barrios y ves que la hermana o la sobrina de 15, 16 años, todas aglomeradas, viviendo, ¿no?, ahí juntas, aglutinadas, quise decir, efectivamente tienen que dejar los estudios, porque muchas veces también quedan embarazadas, ya entre los 15 y los 18 años quedan embarazadas, entonces se quedan al cuidado de los hermanos, el cuidado de sus propios hijos, y se establece una reproducción constante de no poder salir al mercado de la educación y ni hablar del mercado laboral, que genera esta feminización de la pobreza en el hogar. Entonces, yo me pregunto, ¿dónde está el Estado que hace años y años que no genera una política pública para las madres solteras? Díganme una política nacional para las madres solteras, porque sí, la asignación universal por hijo fue una gran política, una política estudiada a nivel mundial. Esto no es político, esto que estoy diciendo es concreto. Fue la política. Yo veía en los barrios, los chicos iban al colegio porque tenían que firmar, efectivamente, el boletín de asistencias para que cobren la asignación universal por hijos y el de vacunación, que en un momento en donde el tema de la vacuna está siendo sumamente cuestionado, es necesario que estos dispositivos que se generaron con esta política sigan funcionando. Ahora, no hay una política exclusiva para las madres solas. Tienen que pagar el transporte de la misma manera que lo tienen que hacer todos. Los impuestos, todo. Y ellas están solas al cargo de los hijos, de 2, 3, 4 hijos. Entonces después nos preguntamos por qué las mujeres se las lleva a situaciones de vulnerabilidad en donde trabajan en empleos domésticos. ¿Por qué las amas de casa terminan haciendo horas como empleadas domésticas? Porque pueden hacer horas conforme se puedan acomodar, porque pueden ir a esos empleos con los hijos. ¿Y qué pasa? Las tenemos en un esquema de trabajo no formal. Las tenemos mal llamadas en negro. Está muy mal llamado llamar el trabajo precarizado en negro. Pero las tenemos efectivamente en situaciones informales de trabajo. O sea, seguimos como mujeres precarizando la vida de otras mujeres. El círculo de feminización de la pobreza no se corta nunca, jamás, jamás. ¿Qué pasa con los hijos de estas madres que además crían solas? Tienen mayor cantidad de oportunidades perdidas muchas veces, porque ¿cómo hace esa madre para coordinar con los 3 hijos para llevarlos a actividades por fuera y demás? Esos chicos quedan en la calle con los amigos, con los grupos que se van generando, y después tenemos en los barrios las situaciones de violencia que se dan, ¿no? Y tenemos a los soldaditos del narcotráfico que están operando ahí. Entonces, ¿por qué hablo de todo esto y uno piensa que yo me voy por las ramas? Porque yo lo que quiero que se visualice es que las políticas de género son fundamentales para cambiar cualquier estructura de desigualdad del país. Las políticas de género no son políticas para las minas, no son las políticas de las mujeres, no es la Secretaría de la Mujer haciendo algo para ellas, no. Las políticas de género tienen que ser el eje fundamental para que se termine la desigualdad de clase en el país. Porque si 7 de cada 10 mujeres en el mundo son pobres, lo que yo estoy viendo es que la pobreza, que es una condición de clase, está íntimamente ligada a la condición de género. ¿Me explico? Entonces, yo no quiero más que a mí me digan, bueno, un beneficio para las mujeres de las madres solteras. No, yo quiero que me digan, vamos a solucionar la pobreza que se vive en los barrios generando viviendas exclusivamente para las mujeres, generando un reconocimiento para las amas de casa, esas abuelas que están cuidando nietos. Ahora hace poco se generó en Suiza, no sé si lo vieron, una política que se le va a dar a aquellas abuelas que están cuidando, el Estado les va a dar un bonus por el cuidado de los nietos. Es fundamental porque ellas están tercerizando el trabajo en donde el Estado no está. Están trabajando para el Estado. O sea, las mujeres que están acá, que son amas de casa, están trabajando para el Estado. ¿Sí? Porque hay un momento histórico en donde en la Europa, en donde se estaban muriendo por la peste negra, se necesitaban generar trabajadores para que aumente la oferta y la demanda, ¿no? Y así se genere la desigualdad que se generó económica, y se necesitó generar una estructura cultural y social de miedo impuesto a las mujeres, en donde tenían que ser madres a pesar de todo, porque se necesitaban trabajadores, gente. O sea, el mundo
así como está, nosotros lo vemos en la Argentina, pero el mundo tiene una desigualdad económica enorme. O sea, digo, el 5% del 5% de la población nuclea el 90% de las riquezas en el mundo. ¿Cómo puede ser? Esto tiene que ver con el género, porque además el 5% son hombres, les cuento, obviamente. ¿Cómo puede ser que estén el 5% siendo hombres que nuclean el 90% de la riqueza del mundo y quienes están abajo siendo las más pobres? Las mujeres. ¿Lo vemos o no lo queremos ver? Es un elefante dentro de una cocina de 2x2. ¿Sí? Efectivamente hay una condición de género en la desigualdad de clase. Y esto es lo que yo hoy quiero que se lleven de esta charla. ¿Sí? El Estado tiene que dejar de hablar que se necesitan políticas de género para que a las mujeres las dejen de golpear. No, se necesitan medidas económicas de género para terminar con una matriz cultural que lleva al país al empobrecimiento. Porque mientras las mujeres sigamos siendo la mitad de la población, las jefas de hogar, el 20% de la población, madres solas, y sigamos reproduciendo hijos bajo esas condiciones en la pobreza, el grueso de la población pobre va a seguir aumentando. Es una cuestión exponencial, básica. Entonces, por esto hoy hablamos de desigualdad de género. Bueno, para terminar, ahora vamos a ir a preguntas, no van a zafar de charlar conmigo. A ver, estamos... para terminar, representación política de las mujeres, mujeres en la vida pública. Esto no sé si se está leyendo un poco mejor, pero vieron que decimos que la justicia es machista. Bueno, lo decimos también por la composición, ¿no? En el Poder Judicial solo una mujer es miembro de la Corte Suprema. Ustedes saben que hay un cupo en la Corte Suprema que no se está respetando. Acá, bueno, esto es que las mujeres ganan un 31% menos que los varones. En realidad la brecha, como dijimos hoy, está en un 25%. Estos son datos del CIPEC que quedaron un poco desactualizados. Pero acá lo que yo quería evidenciar, no sé si se ve 3,4 o 6,4, es el tiempo diario de las tareas de cuidados. Y yo les voy a contar un dato que surge de la EPDH que se hizo en la ciudad de Buenos Aires, en donde se veía que las mujeres que trabajaban en puestos formales de dirección y de decisión iban a sus casas y efectivamente trabajaban 3 horas más en el hogar que su par masculino, que trabaja en la misma cantidad de horas y ambos cuidan a los hijos. ¿Se entendió? O sea, 2 personas, ponele 2 gerentes, van a la casa y la mujer trabaja 3 horas más en el hogar y el hombre trabaja aproximadamente una hora y media menos, digamos. 1 hora y media y la mujer 3 horas más. Digo, en el tiempo, ¿cuál es ese tiempo? Ir a hacer las compras, cuidar a los hijos, quedarse con los hijos, hacer la tarea, digo, todo lo que tiene que ver con las tareas de cuidado. Y llamaba mucho la atención porque las mujeres más pobres, aquellas que no están en el sistema formal del trabajo, las amas de casa, que tienen que salir a hacer algunas horas extra del trabajo, trabajaban el doble. ¿Qué quiere decir? Que hacían 8 horas de trabajo fuera del hogar y trabajaban 8 horas de trabajo al interior del hogar. O sea, las mujeres de estratos bajos no solo están precarizadas económicamente, sino que hay una cuestión de salubridad que no se está logrando de ver ni de cubrir. Trabajan 16 horas por día. Imagínense la carga mental. Y después van y tienen el prejuicio social de que les dicen, ay, cobran un plan, ellas hacen. Ay, ¿qué querés? Y mira qué cómoda que está. ¿Y qué querés si no estudia? Mira, tienen el programa si quieren terminar los estudios secundarios y no lo hacen. Trabajan 16 horas por día. Y nosotros encima le estamos pidiendo más. Esas son las mujeres que están sosteniendo hoy los barrios en Argentina, los barrios en emergencia. Miren los prejuicios que tenemos con esas mujeres. Cuando las vemos subir al colectivo, ay, mirá cómo hizo, si parió 5 pibes, ¿para qué va a parir 5 pibes? Y demás. Y hay otro estudio que es súper interesante, que es el estudio de quienes reciben la asignación universal por hijo. Ustedes saben que creo que es el 40% del grueso de quienes la reciben solo tienen un hijo, y esto recién al tercer hijo es muy poco el porcentaje, creo que solo un 10% de quienes reciben la asignación universal por hijo. O sea que el estigma de que las mujeres se embarazan por un plan es absolutamente mentira. Y es el mismo estigma que cuando las mujeres se divorcian y van a pedir mediación por alimentos, les dicen que esa plata, en vez de para sus hijos, la quieren para ellas mismas. Es el estigma de la mala madre, es el estigma de la hija que se quiere vengar, ¿no? Es el estigma de la mujer que quiere tener poder y dinero. ¿Por qué?
Y acá vuelvo sobre la barrera subjetiva de la mujer para pedirle dinero al marido para comprarse la camisa. Porque para nosotras, tener dinero, manejarlo y tener poder, hay una parte de nosotras que siente culpa y siente que está mal. Entonces, encima, cuando las mujeres llegan efectivamente a los puestos de decisión y de dirección, terminan generando las mismas prácticas patriarcales de poder o terminan cortándose el pelo y tomando una figura absolutamente masculina y autoritaria sobre cómo es el ejercicio del poder masculino, porque no sabemos cómo ejercer el poder como mujeres. Porque todo lo que tiene que ver con ese estigma, con ese estereotipo de cómo tenemos que ejercer el poder como mujeres, está mal para nosotras. Hay una barrera subjetiva que tenemos que superar individualmente. La otra vez, y ya con esto cierro, algunos acá supongo que me siguen por Instagram, no sé, algunos, ahí se levantan. Bueno, hice unas historias que empezaron medio como de casualidad, no sé si las vieron, que empecé a hablar de lo que vivían las madres. Y fue increíble, recibí 3.000 mensajes. O sea, no lo podía gestionar. 3.000 mensajes. Ustedes imagínense lo que fue la casilla de hecho, me subió, viste que Instagram te sube la cantidad de seguidores. Bueno, eran mujeres que se iban recomendando a otras mujeres, mirá, escuchá esto. ¿Y qué me pasa? Como yo hablo siempre de esto, a mí me parecía re normal lo que yo estaba diciendo. De hecho, una boludez, tipo, me había empezado a hablar adelante de la cámara. Yo empecé a hablar de barreras, esto y lo otro. Y todas me empezaban a contar sus historias. Es verdad, me separé del padre de mi hijo porque me decía tal y tal cosa. Y cuando yo necesitaba dinero, tal y tal otra. Una historia me quedó, me dice, estoy hace 4 años tratando de recibirme para poder separarme. Me dice, no sabes lo que vivo todos los días. Y se pasa que si no tengo cómo, me dice, terminar mis estudios porque voy a tener que salir a trabajar. Pero yo necesito terminar de estudiar. Estaba estudiando psicología la chica. O sea, imagínense para que 3.000 personas me escriban, 3.000 mujeres, lo interpeladas que están las mujeres y todavía lo que falta que hablemos de aquellas barreras propias que tenemos, las subjetivas, en relación al dinero, al poder, al acceso a una empleabilidad, a la culpa de dejar a los chicos también, porque obviamente que también tenemos culpa de dejar a los hijos. Obviamente que sí, porque yo no hablo de que acá hay que deshumanizar las relaciones sociales y los pibes a la guardería, al mes y las mujeres al mercado laboral de traje y corbata. Esta charla no es para eso. Esta charla es para que los hombres que están acá empiecen a pensar seriamente cómo redistribuir las tareas de cuidado al interior del hogar. Porque no puede ser que las mujeres en todo el mundo, las que más ganan y las que menos ganan, estén trabajando de 3 a 8 horas más dentro del hogar, generando una carga mental, un problema de salud enorme por el tema del estrés, por la falta del acceso a la salud, digamos, que realmente precarizan sus condiciones de vida. Y todos somos responsables de esto. O sea, la violencia que están ejerciendo los hombres sobre las mujeres dentro del hogar a veces no es el golpe, y ni siquiera es la psicológica, pero tienen tan naturalizado que la mujer con la que se casaron tiene que ser su madre, que terminan precarizando la vida de esa mujer y eso termina siendo violencia contra ellas mismas. Entonces, visualizar esto es fundamental. ¿Ven por qué hablar de economía no es aburrido? Bueno, muchas gracias. Bueno, preguntas, comentarios. Acá hay una fila masculina que me tiene anonadada. Este es el enigmático. Quiero saber, yo les voy a preguntar a ustedes, ¿de dónde vienen? ¿Qué hacen acá? No, porque es raro que los hombres estén escuchando este tipo de charlas. Quiero, la verdad, si vinieron obligados, ¿quién les pagó para que estén acá? Yo ahora les voy diciendo cómo salir y yo mientras entretengo ustedes salgan. Así después no vienen, me cargan las culpas de mí. No, efectivamente quiero saber qué les pareció, porque es muy raro encontrar una fila de 7 hombres, se van con las camperas de cuero, todo. Me sentí intimidada por momentos. Hubo que superar la brecha, acá, de diálogo. Muy importante, muy interesante, trabajamos acá, siempre venimos y apoyamos todo lo nuestro, ¿no es cierto? Lo que es de cultura. Muy interesante la charla, sí, yo todo lo que vos hablabas, la veía a mi madre también, ¿no? Una mujer trabajadora, en la actualidad trabaja y lo crió y bueno, más allá también, madre soltera. Así que, bueno, yo me voy satisfecho.
personas de acá fueron criados por una madre soltera? Que levanten bien la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Alguno que no vea por allá? Acá, ¿cuántos somos? No sé, tenemos 7. ¿Qué somos? ¿50 personas? ¿Más o menos? No sé si hago bien las cuentas. 50, 60 personas. Bueno, 7. El 10% fue criado por una madre soltera. Una estadística igual hecha reciome, pero bueno. Yo te preguntaría, Sí. ¿cuántos fuimos criados por madres y padres que la madre no se pudo separar? Uy, qué buena pregunta. ¿Cuántos hemos escuchado a nuestras madres amenazar Y no poder hacerlo? no poder hacerlo. Bueno, levantemos la mano. Muchas mujeres. Bueno, los que no levantaron la mano es porque no hablaron con sus madres. Tal cual. Bueno, eso que dijiste, ella lo que acaba de decir, no sé si la escucharon, dijo que estando casada han criado sus hijos como madres solteras. Esto es fundamental. Yo voy a la puerta del jardín, lo cuento. Mi hijo, después de 3 años de ir al mismo colegio, me dijo, ¿viste mamá que, el nombre de la compañera, tiene padre? Yo pensé que no tenía padre como yo. Tremendo. Y yo sí, tiene el padre. Y él, hablando, piensa efectivamente que hay muchos de sus compañeros que no tienen padre porque nunca están. De hecho, padres que están separados, entonces todas las tareas de cuidado se complican, o los que están separados que usan a los hijos como rehén también, es fundamental. Miren, yo hoy no hablé mucho del tema de madres solteras, pero las barreras que tienen las madres solteras para acceder a una demanda de alimentos son enormes, o sea, en este país. La otra vez escuchaba, fui a trabajar a La Rioja y yo no sabía, pero en La Rioja, no sé cómo es acá, si vos sos víctima de violencia de género, la parte civil y la parte penal van por separado, entonces cuando vos haces mediación te tenés que encontrar con el agresor para establecer alimentos. Y esto es algo que además ya está trabajado, que es ilegal, que no puede ser así, a nivel nacional incluso. Y esto sigue pasando porque, bueno, ya sabemos que las mujeres con menos recursos intelectuales y también económicos, tratan de acomodarse como pueden. Efectivamente, una de las barreras que tenemos las mujeres cuando criamos y criamos solas tiene que ver, digamos, con el acceso al salario de ese otro que a veces nos puede llegar a servir, nos sirve de hecho para la crianza. ¿Preguntas? Más que nada una reflexión de poder trabajar lo que escuchamos hoy con nuestros hijos. Porque, bueno, como dijiste, aquí en San Luis es diferente, hace mucho que tenemos políticas sociales de protección para la mujer, en la parte judicial es diferente. De hecho, existe un sistema gratuito de acompañamiento, pero sí está bueno que todos los presentes, inclusive los caballeros, podamos reflexionar esto en trabajar la equidad y la igualdad de género en nuestros hogares, con nuestros pequeños, con nuestros hijos adolescentes, en la generación que viene. Fundamental, incluso en los colegios que se trabaje a corta edad, el tema también de los roles y de los estereotipos, porque cuando vos entras a una juguetería, vos lo primero que ves es todo azul y todo rosa, ¿no? Pero el problema no es el color, yo siempre digo, el problema no es el color te está mostrando algo. El tema es el contenido. El contenido es que la cantidad de juguetes relacionados a la agresividad y a la violencia que hay para el lado masculino y la cantidad de juguetes relacionados a las tareas de cuidado, a la afectividad y al amor que hay del lado femenino. Entonces, esto es fundamental porque los varones reproducen todo el tiempo un estereotipo de la masculinidad relacionada con la violencia que obviamente que después se traduce. Y esto es otra cosa. ¿Vieron que siempre a las feministas se nos critica por violentas porque prendemos un tacho de basura y están en tetas algunas de las compañeras y están en la iglesia así como con caras, viste, tremendas, se tiñen el pelo? Entonces todo el mundo, ¡ah, es feminista! Cuando gana Boca van todos al obelisco, te tiran el McDonald's encima, pero nadie se asusta. Entonces, la realidad es que esto tiene que ver con una concepción, otro estereotipo, de que el monopolio del uso de la fuerza
está legitimado en el caso de los hombres. Los hombres pueden golpear. El hombre tiene el poder de golpear y de medir su fuerza de esa manera. Y eso después se traslada a que el hombre pueda golpear a su mujer, porque obviamente lo que decía hoy, la mujer algo hizo. En cambio, si la mujer golpea al hombre, digamos, está en falta. Sí. No, que incluso también está esto de los hombres no lloran, que es bastante, o sea, es un dicho bastante, como hay bastante para analizar ahí. Y por otro lado, lo que yo veo de parte de la mujer es que no se queja, que no dice nada, que acata, que está constantemente en esta posición de servir. Y un poco también esto que hablabas de intentar sacar esto de la maternidad de un lugar como romántico, afectivo, y que está bien, y que grandiosa la madre por lograr todo eso que hace. Y empezar a verlo desde otro lugar, que es como, bueno, sí, no es tan grandiosa, sino que cuesta, y a ver qué se puede responder frente a eso. Sí, ahí hay como dos cosas. Una es, por ejemplo, a los hombres no se los critica por el ejercicio de su vida privada, sí por el ejercicio de su vida pública, digamos. Pero no se los critica por el ejercicio de su vida privada. Lo digo siempre, para nosotros Dios es un padre abandónico de como 8 pibes, ¿no? Pero gran jugador de fútbol. Se levantan todos los hombres, se van a la mierda, no me hablan nunca más. Pero es verdad, digo, para nosotros esa persona es Dios. Que bueno, efectivamente, digo, yo no estoy, no niego el correlato maradoniano de importancia en nuestra impronta como pueblo futbolista. Lo pongo como ejemplo porque es real que digamos, los mismos políticos que tienen que hacer políticas se quedan trabajando hasta las 11 de la noche y nadie los ve, no les dice nada. Yo te puedo asegurar que una mujer trabajando todo el día y después se va a otra cena de negocios que tiene, qué sé yo, volviendo a las 11 de la noche a la casa, después de que todo el día no estuvo, el marido primero le canta a las 40. Segundo, la madre de ella le va a decir que es mala madre, y la suegra ni te cuento. O sea, entonces, pero no digo del estereotipo de suegras, digo efectivamente las mujeres que criaron exclusivamente también hacen y cumplen el rol coercitivo con otras mujeres. ¿Por qué? Porque duele ver que nuestras hijas, o nuestra nuera, o nuestra hermana, está teniendo un grado de libertad mayor que el que tuvimos nosotras mismas. Claro, se habla de una frustración generacional. Hay una frustración generacional. Empezar a hablar de la relación entre madres e hijas es fundamental. O sea, en su momento una terapeuta me hablaba de la competencia femenina y yo para mí era como, no, re patriarcal, no existe la competencia femenina, eso es del patriarcado, ¿viste? No, y efectivamente existe la competencia femenina, porque, digo, la sociedad es una sociedad altamente competitiva, tanto de hombres como de mujeres, pero efectivamente existe una competencia femenina que tiene que ver con esto de que nosotras seguimos pidiéndole a la otra que cumpla el mismo rol que cumplimos nosotras, para no sentir que nos quedamos fuera de la sociedad o fuera de algún lugar, sino que estamos todas en el mismo lugar. Entonces después vemos a las actrices, digamos, siendo ninguneadas, sobre todo por otras mujeres, porque muestran el cuerpo, porque si se llevan al hijo de viaje, ¿no? Pero todo el tiempo se las critica desde su rol de madres. Y yo no veo que a los varones en las redes sociales les critiquen cómo ejercen su rol como padres. Nunca, jamás se cuestiona al hombre en su rol de paternidad. Entonces, lo que vos decías, que tiene que ver con la maternidad amorosa, esta maternidad romántica, yo creo que hay que generar más paternidades amorosas en un mundo en donde cada vez se vuelve más de plástico y en donde se deshumaniza constantemente las relaciones sociales. Yo no creo que las madres tengan que dejar de ser madres afectivas. Yo lo que creo es que las madres tienen que poder decir basta, soy una madre afectiva, pero la verdad que el pibe me tiene las bolas hinchadas, decirlo sin culpa, y que el padre sea mucho más afectivo. ¿Por qué? Porque siempre dicen, no, pero, viste, yo siempre, ni importa, una persona de mi familia que quiero mucho, siempre dice, y la madre es la madre. Digo, ¿qué me estás queriendo decir? La madre es la madre. O sea, todo lo que hay en esas frases simples a mí me ponen un poco de los pelos. Porque, claro, la madre es la madre y el padre también es necesario. Porque si no dejamos de sentir al padre como necesario,
en esa función que él también quiere tener y que a veces no puede tener porque en el trabajo también le cercenan para cuidar a los hijos. Digo, que los hombres tengan solo una semana, en el mejor de los casos, para cuidar al hijo recién nacido, también te están diciendo, como hombre, que solo sos una máquina productiva y que de generar afectividad con ese vínculo, con ese bebé, que los primeros 3 meses son fundamentales para generar el vínculo y la afectividad, tu función no sirve. ¿Cómo? Ay. Me vengo a San Luis el mes que viene. Bueno, 20 acá en el país, en la República de San Luis. 20 en la República de San Luis y 15 como mucho en el resto del país. Entonces, efectivamente, ustedes también son víctimas del patriarcado. A esto voy. Efectivamente, no es lo mismo una mujer de urbana, digamos, una mujer de ciudad, que camina por Puerto Madero, que un hombre campesino. El hombre campesino también está siendo explotado y tiene mayor desigualdad que esa mujer. Digo, por las desigualdades son de género y también son de clase. Y yo te puedo asegurar que si esa mujer tiene un poco de poder, también va a explotar de manera patriarcal a ese hombre campesino. Entonces el poder, como se vive, el poder patriarcal, también lo llevamos nosotras las mujeres adelante. Y no es como también lo digo como un accesorio, no, lo digo de igual a igual. Efectivamente, los números nos hablan de que hay mayor precarización y violencia sobre nuestras vidas. Claro que es así. Pero eso no quiere decir que los hombres también tengan que modificar sus roles y que esto no los vaya a beneficiar, ¿no? Que un hombre pueda llorar, que un hombre pueda quedarse en la casa con los hijos, que un hombre pueda cuidar si se ha mirado de manera, ¿viste? Que un hombre no quiera tener el mismo diálogo con los amigos, el diálogo de la pornografía por los grupos de WhatsApp, que ese hombre decida correrse de ahí y no sea catalogado como maricón. Digo, todas esas cuestiones también tienen que ver con la masculinidad. Yo no sé hasta qué punto el hombre siempre quiere ser macho, ¿no? Digo, en la frase matar al macho caí en vos, nosotras no somos asesinas, de hecho somos las que morimos en manos de ustedes. Pero básicamente quiere decir que puedas eliminar todos aquellos diálogos que tienen entre ustedes los hombres para posicionarse con poder a nivel social. ¿Qué es ese diálogo? Bueno, somos 4 que estamos en la calle y viene una mina y a alguno le tenemos que decir algo. Pero en realidad yo no le estoy queriendo decir algo a esa mina. Yo lo que estoy queriendo es mostrarle a mis amigos lo macho que soy, que le pueda intimidar a esa mujer y decirle algo en la calle. Porque en realidad la masculinidad tiene que ver también con mostrar el poder con respecto al que tengo al lado. ¿Sí? Por último, ¿cómo hacemos? Bueno, por último digo acá, sigo abriendo las preguntas. Por último, ¿cómo hacemos para cambiar la sociedad, además de las políticas públicas? Digo, para mí el Estado no es el único lugar a donde hay que ir a pedirle cosas. Entonces ahí vienen los hombres y me dicen, no, queremos que nos tengas más paciencia. Queremos que nos enseñen, por favor. Pero es que si te pones así, tan violenta, es como que el discurso no llega y el discurso tiene que llegar. Entonces, en ese momento, lo que yo les digo es que ustedes también pueden formar sus propias agrupaciones, ustedes también pueden organizarse como se organizan las mujeres, imagínense, con todos los recursos que ustedes tienen y nosotras no. Ustedes son los jefes, ustedes pueden agarrar y decidir que un día en el trabajo todos los hombres del trabajo se organicen en un anfiteatro y empiecen a hablar de masculinidad. Mira que no lo van a poder hacer, si son los que ponen la plata. Digo, ustedes tienen un montón de recursos, incluso hasta le van a poder dejar los hijos a la mujer. Nosotras vamos a las asambleas con los pibes encima, vamos a las charlas con las pibas encima, los pibes encima, porque no tenemos quien los cuide. Así que ustedes, la verdad que encima estar pidiendo que nosotras seamos las eternas maestras, las eternas docentes, y que ustedes mismos no tengan ganas de cuidar a sus hijos más de 2 meses después de que nace su hijo y peleen por licencias postnatales, y encima nos estén diciendo a nosotras cómo tiene que ser la agenda de género, bueno, digo, justifíquennos un poco la violencia, porque digo, déjennos tirar por lo menos un plato arriba de la cabeza. No, mentira. Pero efectivamente no nos estén pidiendo siempre a nosotras. Queremos acompañar la lucha, queremos ser sus compañeros. ¿Qué sé yo? No sé, déjame en paz. No, digo, efectivamente si querés venir al lado está buenísimo, pero si venís al lado y no haces otra cosa, Roberto, y encima después, ¿alguno se llama Roberto? ¿No? Bueno, y efectivamente después, digamos, llegás a casa, una vez una chica me escribió, dice, mi ex marido le pedí que se quede con la nena que este día me tocaba a mí para poder ir era una marcha de Ni Una Menos, y me dijo que no porque tenía que ir a la marcha de Ni Una Menos. Digo, decís, dale, o sea,
qué sé yo, sí, tenés derecho a ir a la marcha, efectivamente, pero dale lugar a la mujer y sobre todo compartí, un poco abrí la cabeza y buscá tu propia información. Esta es la sociedad de la información, no me digan qué información le falta, ¿no? Digo, hay para buscar de todo, para leer y para enterarse, porque estas no son cosas de minas, ¿sí? Y es lo que decías vos, ¿cómo es tu nombre? Con miedo me lo dice, ¿viste? Me inventa otro nombre, ¿viste? Matías. Lo que me decía Gustavo, efectivamente, de que él pensaba en su mamá, me parece súper emocional lo que me dijo. Digo, nunca recibí esa respuesta, ni siquiera de una mujer, digo, nunca recibí esa respuesta en una charla, que lo que pensaban eran en sus madres y en sus abuelas. Yo siempre digo, cuando doy estas charlas, yo pienso que tengo a mi abuela enfrente, que por suerte está viva, y que es re feminista, pero no se da cuenta. Y, bueno, igual ya me ha dicho, yo estoy con el feminismo, pero digo, esta abuela, que se tendría que haber divorciado hace un montón de mi abuela, quien amo y es insoportable, y nos hubiera hecho un favor a todos, porque la salud mental de mi madre hubiera estado mejor, lo cual mi crianza hubiera sido un poco más en paz. Pero claro, esta abuela que se tendría que haber divorciado, yo la pongo enfrente imaginariamente cuando hablo con ustedes y trato de que me entienda, porque si vengo acá a dar una charla súper académica, como las que a veces hay en las universidades, que ya hablo de cuestiones más estructurales o de historia y demás, mi abuela se me duerme y no queremos que mi abuela se me duerma. Queremos que mi abuela llegue y le tire con un plato de arroz a mi abuelo por la cabeza. Entonces, para lograr eso, trato de hablarle claro y no funciona porque mi abuela le sigue haciendo la comida a mi abuelo todos los días. Pero bueno, no, hablando en serio, es muy injusto. Mi abuelo siempre participó de las tareas del hogar. Esto es increíble, 50 y 50. De hecho, mi abuelo sí trabajaba afuera, llegaba de la fábrica, y efectivamente se ponía a veces a hacer la comida y a hacer las compras, limpiaba la casa de la misma manera, pues los dos obsesivos con la limpieza, eso explica un poco también mis tocs, porque me crié con ellos. Entonces creo que al haber visto esto, obviamente todo recae, gente, o sea, piensen en sus hijos porque los están mirando y es fundamental que también piensen qué clase de vida le quieren dar a sus hijos. Y si ya tienen a sus hijos grandes, y si ustedes ya son grandes, y si ustedes ya pasaron por todo esto, digo, las señoras que acá son más grandes, digamos que no hay vuelta para atrás, tenemos muchas cosas para mirar para adelante y para modificar. Aunque ustedes piensen que bueno, que ya se les pasó la vida abajo de un techo patriarcal, no. A partir de hoy se puede hacer el cambio. Cualquier persona se merece que un día de su vida sea un día más igualitario y cualquier mujer que trabajó toda la vida para sostener socialmente a sus hijos, a su marido, a su casa, merece un día de tranquilidad. Así que esta charla es también para ustedes, que son más grandes. Bueno, muchísimas gracias, Florencia. No sé si alguien quiere hacer una preguntita más. Acá. Sí. Para establecer o para repensar políticas públicas que sean exitosas en esto, que son es lo que, por lo que vos decís, por lo que todos pensamos, en la salida de esta encrucijada, lo importante es visibilizar, o sea, tener datos concretos de esto, tener un registro puntual. Sí, fundamental. Varias cosas. Digo, la educación sexual integral va a trabajar sobre los estereotipos. No es que solo trabaja sobre la cuestión reproductiva. Y la educación sexual integral en las escuelas se da a nivel transversal, pedir que se ejecute, trabaja sobre los estereotipos y los roles de cuidado. Entonces, de repente, un varón que llega a una juguetería puede agarrar el juguete rosa, que no va a haber problema, y puede también jugar a la cocinita. Un ejemplo burdo, pero digo, respetar la educación sexual integral es fundamental. Las políticas públicas se hacen con datos, no se hacen con opiniones. Entonces el registro es fundamental. Trabajar con los datos de la EPDH, del INDEC, las universidades. Digo, ¿qué biografía estamos leyendo en las carreras? Leemos casi todos hombres. Impresionante, digamos, en sociología leen a Simone de Beauvoir en una materia especial de género, cuando es una teórica de la estructura marxista, además, pero tremenda. Digo. Por ejemplo, en psicología también se lee a Judith Butler. Claro. También A Diana Figa. Hay un montón. Pero bueno, en historia no sabemos, digamos, quiénes fueron las mujeres de la Revolución Francesa, lo importante que fueron.
que escribieron en la Revolución de Mayo. Chicos, Ciencia política y es todo varones. todos varones. Son varones eurocentristas primero y cuando llegamos acá a Latinoamérica igual, siguen siendo varones. Chicos, yo me enteré que, yo soy politóloga, y me enteré que existía Juana Zurduy a los 22 años, digo, tremendo. Entonces, también retomar las raíces latinoamericanas y de las mujeres que hicieron historia en Latinoamérica es súper fundamental. Eso es una política de interior de la institución. Volvamos a las políticas dentro del Estado. La creación de redes de cuidado, fundamental. La creación, digamos, de subsidios en el transporte para las mujeres que crían solas, para mí es fundamental. Las mujeres utilizan, el 80% de los usuarios de transporte son mujeres. Los impuestos también, fundamental. Digo, a veces, en nuestro país, al estar descentralizado, ¿qué significa? Municipalidad, gobierno provincial y gobierno nacional, a veces tienen sus propias políticas en ciertos aspectos, sobre todo en los presupuestarios. Entonces, de repente, hacer políticas que tienen que ver con los impuestos. Yo estoy trabajando en un proyecto de ley en la legislatura porteña, entonces tengo muchas limitaciones, muchas. La de los impuestos es una, entonces yo no sé cómo sería acá la aplicabilidad. Digo, hay políticas que efectivamente se tienen que trasladar desde lo nacional. Es imposible pensar una política pública desde lo nacional cuando se asignan 11 pesos por mujer en el presupuesto nacional que votaron nuestros legisladores. Entonces, bueno, hay que pensar las políticas públicas provinciales, repensarlas y apostar a eso. Tal cual. Desde lo nacional. No, tal cual. Yo creo que desde lo municipal y desde lo provincial hay mucho por hacer, sobre todo en un país en donde tienen movimientos conservadores y eclesiales que cada vez tienen más voz pública en lo político y que también generan acciones políticas en función de eso. Entonces, digo, a veces lo micro te sirve para focalizar mucho más en una problemática y generar mayor efectividad en la implementación de la política pública. ¿Mm? A ver. ¿Sí? Estaba condicionado a lo que es mujer y varón y por ahí se puede llegar a asociar más bien a una condición de genitalidad o sexual más que de género. Entonces por ahí me parecía bueno también empezar a hacer un análisis de la perspectiva de género, es decir, que hay mujeres que pueden estar ocupando, por ejemplo, puestos en el Poder Judicial o en la legislatura, donde se las está contabilizando, digamos, a través de encuestas, nada más que por su condición de mujer, pero no la visión que ellas puedan tener desde la perspectiva de género. Sí, digo, la población trans para mí es la población que estas barreras las sufre con mayor desigualdad. Digo, el colectivo de la diversidad sexual es efectivamente quienes sufren con mayor fuerza la desigualdad. Chicos, no puede ser que la población trans tenga un promedio de vida de 40 a 45 años, puede ser, o sea, ni en la Edad Media, ahora, en el siglo XXI, y que esa población, el 80% de esa población se dedica a la prostitución. A mí no me vengan a hablar de decisión, de que prostituirse es una decisión, cuando yo estoy viendo que los mecanismos sociales que se generan para esa población es que el 80% se dedica a la prostitución. Hay una encuesta que se hizo en el INADI, en donde de esa cantidad de población trans que se dedica a la prostitución, el 90% decía que se podía dedicar a otra cosa, elegiría otra cosa. Búsquenlo, pongan población trans, INADI, es un informe además buenísimo sobre el tema de prostitución y les va a salir clarísimo. O sea, Google ahí les salta al toque. Entonces, esto es fundamental también para ver en la política pública. Y trabajar en el cupo laboral trans, fundamental. Y muchos van a decir, ay, pero ¿por qué? Lo mismo que me dicen por las mujeres, ¿por qué tiene más derecho una mujer de acceder si un hombre está más capacitado y demás? Primero, eso es una falacia, porque se ve que en los legisladores las que están más capacitadas y recibidas son las mujeres. Entonces yo me pregunto qué hacen los tipos ahí. Pero segundo, pero no lo digo peyorativamente, digo, también habría que ver por qué efectivamente los tipos que están ahí no están capacitados, habiendo tantos tipos capacitados también. Digo, hay algo también para analizar, ¿no? Pero ¿cómo no voy a generar una medida de discriminación positiva y voy a generar una identidad política en la población trans que tiene un promedio de vida de 45 años y los voy a posicionar políticamente como sujeto político, público ahí, para que su vida cambie, ¿no? ¿Cómo han cambiado y cómo han salido a la esfera? Bueno, a través del mundo del espectáculo.
a través del mundo del entretenimiento. O sea, es como, viste, si la población trans no pudiesen ser docentes, no pudiesen ser economistas, no pudiesen ser abogados. De hecho, hay un par de abogados trans que digamos, trabajan siempre en cuestiones de población trans, porque... Un directivo de escuela, espectacular. Pero bueno, los comentarios que va a haber en general en torno a eso también. Entonces, sí, efectivamente me parece una muy buena observación la que haces. A ver, yo quería que me he quedado, vine a esta charla con una expectativa, la mujer y su economía, para mí era el Sí. tema conversatorio. Y así fue, y me resultó de lo más clarificadora, de lo más esclarecedora. Yo soy psicóloga, licenciada en MSc y psicóloga. Siempre me hice este interrogante y yo casi me lo estoy contestando. ¿Cuál es el problema que tenemos para que haya esta distorsión en la sociedad, en lo económico, como presentó usted en todo su punto? Para mí es un problema cultural, es un problema de educación, donde lo académico no ha ido de la mano con lo económico. Es como que, quizás en las mujeres y en los hombres también, ¿no? Como que nos educaron para lo académico y no nos educaron para lo económico. Por supuesto. Para esta cosa. Entonces, después a mí se me presenta esta distorsión de los roles, ¿no? Sí. De que me crea confusión, me creó en su momento a mí y en esta actualidad también, ¿no? De que qué es lo que queremos. Melanie Klein, una psicóloga, habla sobre la mujer actual y sus conflictos. De aquel entonces a hoy lo reactualizo y no me lo termino de contestar. Porque no sabemos si somos matriarcales o patriarcales. Porque si se nos hace matriarcal no nos gusta. Y si se hace patriarcal no nos gusta. No, digo, estás planteando varias cosas. Varias cosas interesantes. Una, efectivamente, es, bueno, ¿qué hacemos con este cambio? Digo, si viniste a buscar esta respuesta, te agradezco las expectativas que tenía, perdóname, pero no estoy pudiendo responder. No, pero efectivamente digo, ¿qué hacemos con este cambio? Yo tampoco lo sé. ¿Y sabés qué? No lo sé al interior de mis vínculos personales. Yo tampoco sé dónde ubicarme en el rol de una pareja, ¿entendés? Digo, lo hablo siempre desde lo personal porque tal vez llegue más. Bueno, ¿quién paga la cuenta? ¿Pago 50 o 50? ¿O pago 30% porque la brecha salarial, como es de tanto? Entonces, ahora que recién lo conocí en Tinder, le voy a decir a no, mirá, vos pagá el 70% porque yo gano el 30%. Digo, no, claro, no. Bueno, estoy sola, les cuento. No, digo... ¿Cómo lo resolví? Estoy sola. Y no, o sea, sola. Una tristeza, claro, me ven feminista, imagínate, huyen, es como si fueran mosquitos y yo fuera el rey. Ahora, efectivamente, sí, no está funcionando, lo del feminismo no me está funcionando, así que sigan viniendo a las charlas, por lo menos para... No, hablando en serio, lo que dice ella es clave, porque vos decís, yo esto lo cuento como una gracia, pero ¿cómo hace una mujer al interior del hogar que es ama de casa, que toda su vida, digo, cumplió un rol y demás, que ve que hay algo que la incomoda y qué sé yo, y cómo hace para cambiar a los 50 años? Tiene 50, 60 años y ahora de repente tiene que cambiar el rol. Me imagino la cantidad de pacientes que debes tener que están con esta disyuntiva. O sea, no quisiera ser psicóloga en el siglo XXI, porque además tampoco lo sabría asesorar, porque no tengo las respuestas. Yo, por ejemplo, en mi aporte terapéutico le digo, no lo corre, déjelo, para que la ayude a llevar la bolsa con 2 manijas, porque no se quede sola, con niños, con economía, con... Bueno, lo que está, esto es fundamental. Hay algo en la visión, a mí mucho la palabra empoderamiento no me gusta, lo digo ahora que está terminando la charla, por decirlo llama empoderarte. No, pero voy a contar por qué no me gusta. No es que no me guste, porque de hecho la uso también. Lo que pasa es que siento que empoderarte viene de una visión de poder, de que la mujer tome un poder, digo, y tampoco me gusta cómo está planteado el poder en la sociedad, me parece súper verticalista. Y lo que está diciendo ella es fundamental, porque a veces creemos que la emancipación de la mujer es poder con todo sola. Entonces, ¿qué? Me divorcio, me quedo con los pibes, te saco la casa, el auto, me voy, esto, pum, pam, pum, hago todo, qué sé yo, y después termino bajo una carga laboral y mental que es atroz.
que es atroz. Entonces, efectivamente, lo que ella dice es fundamental. Y digo, y no quiero que en ese sentido se malinterprete tampoco la charla que hoy di. La emancipación de la mujer no tiene que ser una emancipación, digamos, que todas salgan al mercado laboral. De hecho, digo, Simone de Beauvoir en El segundo sexo escribe sobre eso. No sé si lo leyeron. Ella dice que la emancipación de la mujer se va a alcanzar a través de que la mujer tome los medios de producción. Por eso es un libro marxista. Y que Marx lo iba a poner en su libro. No, mentira, no dice eso. Pero se murió. Lo mataron. Yo creo que estaba por escribir El Capital, Feminismo, y ahí lo cagaron a tiro. No, mentira, no se murió así Marx. Pero vamos a darle el beneficio de la duda. Lo que pasa que es raro darle el beneficio de la duda a Marx porque Engels decía, ustedes saben que Engels y Marx escribieron muchas cartas juntos y fueron amigos y se pelearon, y con Hegel también, pues Marx tenía algunos problemas de carácter. Pero bueno, se le murió 2 hijos por hambre, la mujer también. Digo, efectivamente, Marx vivió la pobreza sobre su vida, por eso los demás lo adoptaban y les pagaban las investigaciones, así que Marx era un planero de la intelectualidad. Pero efectivamente, Engels hablaba de que las mujeres sufrían una doble plusvalía. La plusvalía adentro de la casa con sus maridos, la plusvalía doméstica, y la plusvalía por fuera, porque las mujeres también trabajaban en la fábrica. Entonces ya Engels lo veía en el 1848, creo que escribió Engels La familia, y no sé qué, ¿cómo es la familia? Algo de la familia. Engels escribió un libro llamado Familia, no me acuerdo ahora el nombre. Pero efectivamente ya hablaba de esto. Entonces, digo, esta pregunta viene desde hace un montón. Simone de Beauvoir dice, bueno, tenemos que salir todas al mercado laboral. Pero lo que vemos es que cuando salimos todas al mercado laboral, lo que hacemos es trabajar el doble en nuestros hogares. Así que no nos está funcionando el esquema del feminismo. Empecemos, digo, si el feminismo no está funcionando, no nos está funcionando lo que creímos que era el empoderamiento. Entonces, efectivamente, tenemos que replantearnos los roles, como bien decías, y estamos en una crisis interna, y la misma crisis que nos hace dudar de si estamos saliendo con un buen compañero o no. Muchas me preguntan, no sé si mi novio, no sé qué. Y yo le digo, divorciate a todas. No, mentira. Como yo soy infeliz, quiero que todas se divorcien. No, mentira. Pero efectivamente, esto sucede, esta crisis. Habías dicho otra cosa y me olvidé, pero que era también importante, que saltabas con esto de la economía y demás. Pero bueno, hablé mucho y me... Dejo nada más que en un problema de educación, en un problema cultural que hay que revisarlo y reverlo en esta actualidad para hacer que la relación sea armónica, saludable y siempre pensando en el chico, en la familia, en el hogar. Sí. Sí, yo trato de desatomizar siempre, en vez de pensar dentro del hogar, pero a mí hay que pensar más general, y las instituciones son fundamentales, porque por ejemplo, si en el colegio la directora del jardín sigue sosteniendo que los problemas de los chicos siempre se solucionan con que la madre vaya a la reunión, y va la madre a ver qué está pasando con el hijo, y no se pida desde el colegio, por ejemplo, que los padres también forman parte de las reuniones de padres, que encima tienen su nombre, reunión de padres, ¿por qué no están los padres? Sí, o sea, es cierto, digo, que hay cuestiones generacionales, pero también es cierto que hay mucha gente grande que se está... Sí, hay de todo. No sé cuáles son las estadísticas, o sea, no sé cómo es la proporción. Pero sí, ella dice efectivamente que hay cosas generacionales. Digo, después tenés no lo voy a nombrar, tenés un par de jóvenes que tuitean y dan charlas multitudinarias pagadas por gobiernos municipales conservadores. Laje. Que digo que es un pibito joven y va quemándole la cabeza a otras personas jóvenes que también deciden consumir ese contenido. Bueno, chicos, los sistemas siempre tienden a la homeostasis. La homeostasis es esta cosa de seguir manteniendo el orden, porque digo, es el principio físico de inercia, les diría, casi. Pero los sistemas funcionan por los sistemas biológicos, y el sistema social es un sistema que también tiene un comportamiento muchas veces similar al biológico, por reproducción,
y asimilación, como pasa con una célula, digamos, cancerígena, por asimilación de la información, pero también en un momento se da una crisis, un caos y demás, y genera un cambio. Y esto genera una resistencia también, siempre hay una resistencia. Bueno, los sistemas sociales son muy similares. Bueno, gracias por venir.